El caso que el Vaticano nunca pudo explicar, la desaparición de Emanuela Orlandi. Hay lugares en el mundo donde la desaparición de una persona sería impensable. Lugares vigilados. Protegidos. Casi sagrados. El Vaticano es uno de ellos. Un estado dentro de otro estado. Un lugar donde cada movimiento es observado. Donde cada rostro es conocido. Y donde el misterio simplemente no debería existir. Pero en el verano de 1983. Algo ocurrió. Algo que no encajaba. Algo que, incluso hoy, más de 4 décadas después, sigue sin respuesta. Todo comenzó con una chica. Una joven de tan solo 15 años. Su nombre: Emanuela Orlandi. Vivía junto a su familia dentro del Vaticano. No era una chica cualquiera. Su padre trabajaba para la Santa Sede. Eso significaba una cosa muy clara. Emanuela creció en uno de los lugares más seguros del mundo. Un lugar donde nadie desaparece. O al menos, eso era lo que todos creían. Era una tarde calurosa de junio. El aire en Roma era pesado. Casi inmóvil. De esos días en los que todo parece avanzar más lento. Emanuela salió de casa como cualquier otro día. No había nada extraño en su comportamiento. Nada que hiciera pensar que esa sería la última vez. Que alguien la vería con vida. Llevaba consigo su estuche de música. Estudiaba flauta. Y aquel día tenía una clase en el centro de Roma. Algo rutinario. Algo completamente normal. Se despidió de su familia. Y cruzó las puertas del Vaticano. Sin saber que nunca volvería a entrar. Las horas pasaron. La ciudad siguió su ritmo habitual. El ruido de los coches. Las conversaciones en las calles. La vida continuaba. Pero al caer la noche, algo empezó a sentirse diferente. Emanuela no había regresado. Al principio, nadie entró en pánico. Un retraso. Una distracción. Algo sin importancia. Pero los minutos se convirtieron en horas. Y las horas en una inquietante sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando su familia empezó a preocuparse de verdad. Intentaron localizarla. Llamaron a conocidos. Buscaron respuestas en los lugares donde había estado. Y fue ahí cuando apareció el primer detalle extraño. Un testimonio. Alguien afirmó haber hablado con Emanuela ese mismo día. Una amiga. Una de las últimas personas que la vio. Según ella, Emanuela le había contado algo. Algo que, en ese momento, parecía insignificante. Pero que después se volvería inquietante. Un hombre se le había acercado. Le ofreció trabajo. Algo relacionado con cosméticos. Una propuesta extraña. Fuera de lugar. Pero no alarmante. No lo suficiente como para preocuparse. No lo suficiente como para pensar que ese podría haber sido el inicio de todo. Porque a partir de ese momento, Emanuela desaparece. Sin rastro. Sin testigos claros. Sin una escena del crimen. Nada. Como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Las autoridades fueron notificadas. La policía empezó a investigar. Pero había un problema. Uno muy grande. Emanuela no era solo una ciudadana más. Era una residente del Vaticano. Y eso lo cambiaba todo. Porque cuando algo ocurre dentro de ese entorno, las reglas no son las mismas. Los silencios pesan más. Las respuestas tardan más. Y algunas verdades nunca salen a la luz. Los días siguientes fueron caóticos. Carteles.
Búsquedas. Llamadas. Esperanza. Pero también miedo. Un miedo que crecía con cada hora que pasaba. Porque cuanto más tiempo desaparecida estaba Emanuela, más improbable era encontrarla. ¿Y entonces? Llegó la primera llamada. Una voz desconocida. Distorsionada. Fría. Al otro lado del teléfono. Alguien que afirmaba saber lo que había pasado. Alguien que no pedía dinero. Ni rescate. Sino algo mucho más extraño. Algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. ¿Y qué conectaría esta desaparición? Con uno de los secretos más oscuros. Jamás relacionados con el Vaticano. Pero eso. Es solo el principio. Porque lo que vino después. No tiene lógica. La llamada no fue como las demás. No era alguien buscando información. No era un testigo. Era alguien que parecía saber demasiado. La voz era joven. Tranquila. Casi, calculada. Como si cada palabra estuviera medida. Como si no fuera la primera vez que hacía algo así. Se presentó con un nombre. Pierluigi. Pero nadie sabía quién era realmente. Ni de dónde llamaba. Ni por qué. Sabía lo que sabía. Porque lo que dijo. Heló la sangre de todos. Afirmó que tenía información sobre Emanuela. No una suposición. No un rumor. Información concreta. Detalles que no habían sido publicados. Cosas que solo alguien cercano al caso podría conocer. Pero eso no fue lo más inquietante. Lo más inquietante fue lo que pidió a cambio. No quería dinero. No quería negociación. No quería protagonismo. Quería algo completamente distinto. Algo que no tenía sentido. Para una desaparición. Pidió la liberación de un hombre. Un hombre que en ese momento estaba detenido. Un hombre que, hasta entonces, no tenía ninguna relación con Emanuela. Mehmet Ali Aka. El hombre que había intentado asesinar al Papa Juan Pablo II. De repente. Todo cambió. La desaparición de una adolescente. Ya no parecía un caso aislado. Ahora estaba conectada. Con uno de los atentados más impactantes del mundo. Y eso. No era casualidad. O al menos. No lo parecía. Las autoridades quedaron desconcertadas. Porque si esa llamada era real. Si quien estaba al otro lado decía la verdad. Entonces esto ya no era un secuestro común. Era algo mucho más grande. Algo político. Algo internacional. Algo que alguien quería ocultar. Pero las llamadas no se detuvieron. De hecho, aumentaron. Diferentes voces. Diferentes nombres. Pero el mismo mensaje. La misma exigencia. La misma conexión imposible. Algunos se hacían llamar el americano. Otros daban pequeñas pistas. Fragmentos de información. Detalles que mantenían viva la esperanza. Y al mismo tiempo, alimentaban el miedo. Porque cada llamada era más inquietante que la anterior. Y cuanto más hablaban, más claro quedaba algo. Emanuela no había desaparecido por accidente. Había sido tomada. Elegida. Como parte de algo que nadie terminaba de comprender. Los medios empezaron a cubrir el caso. La presión aumentó. La historia cruzó fronteras. Y el nombre de Emanuela Orlandi comenzó a resonar en todo el mundo. Pero dentro del Vaticano, el silencio era diferente. Más denso. Más incómodo. Como si todos supieran algo. Pero nadie quisiera decirlo. Como si detrás de todo
Hubiera una verdad demasiado peligrosa. Demasiado delicada. Demasiado comprometida. Mientras tanto, la familia de Manuela vivía en una espera constante. Cada llamada era una esperanza. Cada pista. Una posibilidad. Pero también una nueva forma de sufrimiento. Porque nada se confirmaba. Nada avanzaba. Todo parecía girar en círculos. ¿Y entonces? Apareció algo más. Algo físico. Algo real. Una prueba. Un objeto que, supuestamente, pertenecía a Emanuela. Fue entregado de forma anónima. Sin explicación. Sin contexto. Como si alguien quisiera demostrar que todo esto era real. Que Emanuela seguía en algún lugar. Pero esa prueba, lejos de aclarar las cosas, las volvió aún más confusas. Porque no encajaba. Nada encajaba. Las versiones se contradecían. Las pistas se desvanecían. Y las preguntas se multiplicaban. ¿Quién estaba detrás de las llamadas? ¿Era un grupo? ¿Era una sola persona? ¿Era una distracción? ¿O era la única pista real? Y la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué el Vaticano no parecía estar haciendo todo lo posible? Con el paso de los días, la sensación cambió. Ya no era solo preocupación. Era algo más oscuro. Más profundo. Una sospecha. Una duda que nadie quería decir en voz alta. Pero que todos empezaban a sentir. Tal vez. La verdad no estaba fuera. Tal vez. Nunca lo estuvo. Tal vez. Todo esto comenzó mucho más cerca de lo que parecía. Con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. No en la investigación. No en las pruebas. Sino en la percepción del caso. Porque cuanto más se buscaba a Emanuela, más parecía que alguien no quería que fuera encontrada. Las pistas aparecían. Y desaparecían. Los testimonios se contradecían. Y las llamadas cada vez eran más extrañas. Pero entonces surgió una teoría. Una de esas teorías que, al principio, parecen imposibles. Pero que, poco a poco, empiezan a encajar demasiado bien. Una teoría que apuntaba directamente al corazón del Vaticano. Según algunos investigadores, Emanuela no había sido secuestrada por un grupo externo. Ni por terroristas. Ni por desconocidos. Sino por personas que conocían perfectamente su entorno. Personas cercanas. Personas con acceso. Personas que sabían quién era. ¿Y por qué ella? Porque Emanuela no era solo una adolescente. Era hija de un funcionario del Vaticano. Vivía dentro. Se movía dentro. Y eso significaba algo muy importante. No cualquiera podía acercarse a ella. No cualquiera podía hacerla desaparecer sin dejar rastro. Esa teoría abrió una puerta peligrosa. Porque si era cierta, significaba que la desaparición no era un error. Ni un accidente. Ni un acto improvisado. Era algo planificado. Algo organizado. Algo interno. Y entonces apareció otro nombre. Un nombre que llevaba años circulando en sombras. Un hombre conocido como el banquero de Dios. Roberto Calvi. Un personaje envuelto en escándalos financieros. Relaciones con el Vaticano. Y conexiones con organizaciones peligrosas. Calvi había muerto un año antes. En circunstancias extrañas. Su cuerpo apareció colgado bajo un puente en Londres. Un suicidio. Según algunos.
Un asesinato. Según otros. Pero lo inquietante no era su muerte. Era lo que representaba. Porque su historia estaba llena de dinero desaparecido. Cuentas ocultas. Y secretos que nunca salieron a la luz. Y algunos empezaron a preguntarse si la desaparición de Emanuela tenía algo que ver con eso. Una especie de presión. Un mensaje. Una advertencia. Algo dirigido a alguien. Dentro del Vaticano. Pero no era la única teoría. Había otra. Una aún más perturbadora. Una que hablaba de redes ocultas. De secretos que no podían ser revelados. De personas influyentes. Protegiendo algo. O protegiéndose entre ellos. Y en medio de todo eso. Una chica de 15 años. Desaparecida. Sin voz. Sin defensa. Sin explicación. Lo más inquietante es que cuanto más se investigaba, más se alejaba la posibilidad de encontrarla. Como si cada paso adelante llevara a 2 pasos atrás. Como si alguien estuviera controlando la historia. Guiando lo que se decía. Y, sobre todo, lo que no se decía. Los años comenzaron a pasar. Pero el caso no se cerró. No se olvidó. No desapareció. Porque cada cierto tiempo, algo volvía a surgir. Una nueva pista. Un nuevo testimonio. Una nueva teoría. Y cada una más inquietante que la anterior. Porque lo que parecía una simple desaparición se estaba transformando en algo mucho más profundo. Algo que ya no tenía que ver solo con Emanuela, sino con secretos que llevaban años enterrados. Y que alguien haría todo lo posible por mantener ocultos. Pero entonces, años después, cuando muchos pensaban que ya no había nada más que descubrir, apareció una pista. Una que cambiaría todo de nuevo. Una que apuntaba a un lugar concreto. Un lugar inesperado. Un lugar que nadie había querido mirar antes. Y lo que encontraron allí fue tan perturbador que volvió a abrir el caso. Durante años. Todo fueron teorías. Palabras. Sospechas. Nada sólido. Nada definitivo. Hasta que, décadas después, apareció algo distinto. Algo que no era una llamada. Ni un rumor. Ni una suposición. Era una pista concreta. Una pista que señalaba un lugar muy específico. Un lugar que, hasta ese momento, nadie había relacionado con el caso. Una tumba. Pero no cualquier tumba. Una ubicada en uno de los lugares más protegidos del mundo. El Vaticano. El mensaje llegó de forma anónima. Como tantas otras veces. Pero esta vez era diferente. No había exigencias. No había amenazas. Solo una frase. Breve. Directa. Inquietante. Si quieren encontrar a Emanuela, busquen donde señala el ángel. Nada más. Ninguna explicación. Ningún contexto. Solo eso. Al principio. Parecía otra pista falsa. Otra distracción. Pero algo en ese mensaje hizo que no pudiera ser ignorado. Porque señalaba un punto exacto. Un cementerio dentro del Vaticano. Un lugar donde descansaban figuras importantes. Personas con historia. Personas con poder. Y allí había 2 tumbas. Antiguas. Selladas. Intactas durante décadas. La decisión no fue sencilla. Abrir esas tumbas no era algo común.
No era algo que se hiciera sin motivo. Pero la presión era demasiado grande. El caso nunca se había cerrado. Y esa pista era demasiado específica. Demasiado directa. Finalmente, se tomó la decisión. Las tumbas fueron abiertas. El ambiente era tenso. Expectante. Casi irreal. Porque lo que estaban a punto de hacer podía cambiarlo todo. O no cambiar nada. Pero nadie estaba preparado para lo que encontraron. Nada. Las tumbas estaban vacías. Completamente vacías. Sin restos. Sin señales. Sin explicación. Como si nunca hubiera habido nada allí. Como si alguien hubiera llegado antes. Y hubiera eliminado cualquier rastro. La noticia se extendió rápidamente. El mundo volvió a mirar el caso. Y la pregunta se volvió aún más inquietante. ¿Quién vacía una tumba dentro del Vaticano? Sin que nadie lo note. Porque eso cambiaba todo. Ya no se trataba solo de una desaparición. Ahora había manipulación. Encubrimiento. Acciones realizadas en silencio. Acciones que requerían acceso. Poder. Control. Y eso limitaba mucho las posibilidades. Las autoridades intentaron dar explicaciones. Hablaron de traslados antiguos. De registros incompletos. De errores administrativos. Pero nada encajaba. Nada explicaba por qué las tumbas estaban vacías. Ni cuándo. Ni quién lo hizo. Ni por qué. Mientras tanto, la familia de Emanuela seguía esperando. Décadas después. Sin respuestas. Sin cierre. Solo con más preguntas. Y con cada nueva pista. La sensación era la misma. Que alguien seguía ocultando algo. Algo importante. Algo que no debía salir a la luz. Pero lo más inquietante no era lo que se encontró, sino lo que vino después. Porque esa no fue la única tumba. No fue el único lugar. No fue el único secreto. A medida que avanzaba la investigación, empezaron a surgir nuevos nombres. Nuevos lugares. Y una posibilidad que nadie quería aceptar. Que Emanuela nunca fue solo una víctima, sino parte de algo mucho más grande. Algo que llevaba años funcionando. En silencio. En la sombra. Muy cerca. De donde todo comenzó. Con el paso del tiempo, las teorías dejaron de ser simples hipótesis. Algunas empezaron a repetirse. A coincidir. A señalar siempre. En la misma dirección. Una dirección que muchos preferían ignorar. Porque implicaba algo mucho más oscuro. Algo mucho más difícil de aceptar. La idea de que la desaparición de Emanuela no fue un hecho aislado, sino parte de algo más grande. Algo organizado. Algo oculto durante años. Una red. Una estructura silenciosa. Protegida. Intocable. Y lo más inquietante es que algunos testimonios comenzaron a encajar. Personas que, años después, hablaron. Que afirmaban haber visto cosas. Escuchado conversaciones. Notado comportamientos extraños. Detalles pequeños. Pero constantes. Como piezas de un rompecabezas. Que poco a poco comenzaban a unirse. Una de las teorías más perturbadoras apuntaba a la existencia de actividades clandestinas. Dentro o cerca del Vaticano. Lugares donde ciertas personas tenían acceso privilegiado. Lugares donde no todos podían entrar. Pero algunos sí. Y donde lo que ocurría
no debía salir a la luz. Según esta teoría, Emanuela podría haber sido llevada a uno de esos lugares. No por casualidad. No por error. Sino porque alguien la eligió. Alguien que sabía exactamente quién era. Y que podía moverse sin levantar sospechas. Porque ahí está el detalle más inquietante de todos. Para desaparecer dentro de ese entorno, no basta con intención. Se necesita acceso. Se necesita control. Se necesita que nadie haga preguntas. Y durante mucho tiempo, nadie las hizo. O al menos, no públicamente. Pero hubo un momento en el que algo cambió. Años después, una mujer rompió el silencio. Afirmó haber vivido situaciones similares. Habló de lugares ocultos. De personas influyentes. De secretos que se mantenían protegidos. Y aunque sus declaraciones fueron cuestionadas, muchos detalles coincidían demasiado. Demasiado como para ignorarlos. Demasiado como para descartarlos por completo. La historia de Emanuela ya no era solo una desaparición. Era un símbolo. Una puerta. Una grieta en algo mucho más grande. Algo que llevaba años funcionando en silencio. Y que, tal vez, seguía funcionando. Porque lo más inquietante no es lo que se sabe, sino lo que nunca se llegó a demostrar. Lo que quedó en rumores. En testimonios sin confirmar. En historias que nadie quiso investigar demasiado. ¿Por qué hacerlo? Podría haber significado enfrentar algo demasiado poderoso. Demasiado delicado. Demasiado peligroso. Mientras tanto, el tiempo seguía pasando. Pero el caso no desaparecía. Al contrario. Se hacía más fuerte. Más oscuro. Más difícil de ignorar. Y con cada nueva pieza. Con cada nueva teoría. La sensación era la misma. Que la verdad estaba más cerca de lo que parecía. Pero también más protegida que nunca. ¿Y entonces? Cuando todo parecía haberse enfriado. Cuando muchos creían que ya no quedaban respuestas. Apareció algo más. Algo que volvió a cambiarlo todo. Una nueva pista. Un nuevo lugar. Y una posibilidad. Que haría que todo el caso tomara un giro inesperado. Durante mucho tiempo. Todo parecía estancado. Las teorías seguían ahí. Las preguntas también. Pero no había avances reales. Nada que cambiara el rumbo. Nada que acercara a la verdad. Hasta que, de repente, surgió algo inesperado. Una nueva pista. Pero esta vez, no era una llamada. No era un rumor. Era algo tangible. Algo que obligaba a mirar en una dirección concreta. Un lugar. Un edificio. Una propiedad vinculada al Vaticano. Todo comenzó con una denuncia. Una investigación que llevaba años en silencio. Una historia que, al salir a la luz, hizo que muchos volvieran a mirar el caso de Emanuela. Porque lo que se estaba revelando no tenía que ver solo con una desaparición, sino con algo mucho más inquietante. Algo que llevaba tiempo ocurriendo. Sin que nadie lo detuviera. Las autoridades decidieron intervenir. El lugar fue inspeccionado. Registrado. Analizado. Y lo que encontraron no fue lo que esperaban. Porque, aunque no había una prueba directa, sí había señales. Indicios. Elementos que sugerían que ese lugar ocultaba algo. Algo que no debía ser visto. Algo que, durante años, había permanecido en la sombra. La noticia se filtró. Y una vez más,
El caso volvió a ocupar titulares. Pero no todos reaccionaron igual. Algunos pidieron explicaciones. Otros prefirieron guardar silencio. Un silencio que ya no parecía casual. Un silencio que empezaba a pesar. Porque cada nueva pista, cada nuevo hallazgo, no hacía más que reforzar la misma idea. Que Emanuela no había desaparecido sin más. Que su historia estaba conectada con algo mayor. Algo estructurado. Algo que alguien seguía protegiendo. Mientras tanto, la familia continuaba esperando. Décadas después. Sin respuestas claras. Sin una verdad oficial. Solo con fragmentos. Con piezas sueltas. Con un caso que nunca encajaba del todo. Pero lo más inquietante es que cuanto más se investigaba, más evidente se hacía algo. No era falta de información. No era falta de pruebas. Era falta de voluntad. Como si la verdad estuviera ahí. Pero nadie quisiera verla completa. Como si descubrirla implicara consecuencias. Consecuencias que nadie estaba dispuesto a asumir. Y entonces llegó algo más. Algo que volvió a sacudir el caso. Una nueva declaración. Un nuevo testimonio. Una voz que afirmaba saber lo que realmente había ocurrido. Una versión diferente. Más directa. Más concreta. Más perturbadora. Una versión que, si fuera cierta, cambiaría todo. Porque según esa historia, Emanuela no solo fue secuestrada, sino que su destino había sido decidido desde el principio. Y que todo lo ocurrido después no fue más que una forma de ocultarlo. La nueva versión no llegó como un rumor. No apareció en una llamada anónima. No fue una teoría más. Fue una declaración. Una voz real. Alguien que afirmaba haber estado cerca. Demasiado cerca. Según este testimonio, lo ocurrido con Emanuela no fue improvisado. No fue un secuestro al azar. No fue un error. Fue algo decidido. Algo organizado desde el principio. Y lo más inquietante es que no hablaba de un solo responsable. Hablaba de varias personas. Personas con poder. Personas con influencia. Personas que podían moverse sin levantar sospechas. Según esta versión, Emanuela fue observada antes de desaparecer. Seguida. Analizada. Como si alguien estuviera esperando el momento adecuado. El momento en el que nadie mirara. El momento en el que todo pareciera normal. Y ese momento llegó. La tarde en la que salió a su clase de música. La última vez que alguien la vio. A partir de ahí, todo cambia. Porque según este relato, Emanuela no desapareció en la calle. No fue interceptada por desconocidos al azar. Fue llevada a un lugar concreto. Un lugar al que no cualquiera tenía acceso. Un lugar protegido. Un lugar donde nadie sospecharía. Y eso limitaba mucho las posibilidades. Porque si eso era cierto, significaba que quien lo hizo conocía perfectamente el entorno. Sabía cómo moverse. Sabía cómo evitar cámaras. Sabía cómo desaparecer a alguien. Sin dejar rastro. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era lo que ocurrió después. Porque según este testimonio, Emanuela no fue liberada. No hubo negociación real. No hubo intención de devolverla. Todo lo que vino después. Las llamadas. Las pistas. Los mensajes. Habrían sido una distracción.
Una forma de ganar tiempo. De desviar la atención. De evitar que alguien mirara en el lugar correcto. Como si toda la historia hubiera sido construida, manipulada, diseñada para confundir. Y lo peor de todo es que funcionó. Durante años. Décadas. La investigación giró en círculos. Persiguiendo teorías. Siguiendo pistas que desaparecían. Mientras la verdad permanecía en silencio. Protegida. Intocable. Pero hay algo en este testimonio que lo hace diferente. Algo que lo separa del resto. No solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Por los detalles. Por la seguridad. Por la forma en la que encaja con piezas anteriores. Como si todo finalmente tuviera sentido. Pero también como si ese sentido fuera demasiado oscuro. Demasiado incómodo. Demasiado difícil de aceptar. Porque si esta versión fuera cierta, entonces la pregunta ya no sería ¿qué le pasó a Emanuela? Sino ¿quién decidió que desapareciera? Y esa es una pregunta mucho más peligrosa. Porque no apunta hacia afuera. No apunta hacia desconocidos. Apunta hacia dentro. Hacia lugares donde el silencio no es casualidad. Hacia personas que, tal vez, nunca serán señaladas. Nunca investigadas. Nunca expuestas. Y aún así, la historia sigue viva. Porque hay algo en este caso que no permite que se olvide. Algo que sigue saliendo a la superficie. Una y otra vez. Como si la verdad estuviera intentando abrirse paso. Pero cada vez que lo hace, algo la empuja de nuevo hacia abajo. Y entonces, queda solo una sensación. Una que nunca desaparece. Que nunca se va. Que siempre vuelve. La sensación de que la verdad completa nunca fue contada. Han pasado décadas. Años que se acumulan. Generaciones que cambian. Pero hay historias que no desaparecen con el tiempo. Historias que permanecen. Que regresan. Que se niegan a ser olvidadas. La de Emanuela Orlandi es una de ellas. Porque, a pesar de todo, nunca hubo una respuesta definitiva. Nunca hubo un cierre. Nunca hubo una verdad oficial que explicara lo que realmente ocurrió aquella tarde de 1983. Solo teorías. Solo fragmentos. Solo versiones que, aunque diferentes, apuntan siempre hacia el mismo lugar. Un lugar donde el silencio pesa más que las palabras. Donde las respuestas no se dan. Se ocultan. A lo largo de los años, el caso se reabrió. Se investigó de nuevo. Se analizaron pruebas. Se escucharon testimonios. Pero el resultado siempre fue el mismo. Nada concluyente. Nada definitivo. Nada que pudiera decir. Esto fue lo que pasó. Y tal vez ese sea el verdadero misterio. No la desaparición, sino todo lo que vino después. Porque desaparecer a alguien es difícil. Pero mantener ese silencio durante décadas, eso es otra cosa. Eso requiere algo más. Algo que no todos tienen. Acceso. Influencia. Control. Y la capacidad de hacer que ciertas preguntas nunca sean respondidas. Hoy, el nombre de Emanuela sigue vivo. No solo en su familia. No solo en quienes investigaron el caso. Sino en todos aquellos que alguna vez escucharon su historia. Porque hay algo en ella que incomoda.
Que inquieta. Que no encaja. Y quizá nunca encaje. Tal vez Emanuela desapareció en la calle. Tal vez fue víctima de alguien desconocido. Tal vez todo fue una coincidencia. O tal vez. No. Tal vez la verdad está mucho más cerca. Tal vez siempre lo estuvo. Y tal vez. Nunca será revelada. Porque algunas historias. No se resuelven. No terminan. No se cierran. Solo permanecen. Como una pregunta sin respuesta. Como un eco constante. Como un recordatorio de que no todo lo que ocurre en este mundo puede ser explicado. ¿Y tú? Después de conocer toda esta historia. Después de escuchar cada detalle. Cada teoría. Cada silencio. ¿Qué crees que pasó realmente con Emanuela Orlandi?